De verdad que ya yo me siento cómodo aquí y desde la primera vez ha sido así, y esto es porque somos un solo pueblo. Amén. Y esta es casa de Dios y puerta del cielo. Y como dijo Pedro, qué bueno es para nosotros estar en este lugar. Así que gracias por acogernos y gracias por su amistad, no solamente del pastor, sino de toda la congregación. Se dice que como es el capitán, así son los soldados, y bueno, como es el pastor, así también lo serán las ovejas. Nosotros somos como además de que los pastores son instrumentos dados por Dios, por la gracia de Dios, la gracia de Dios obrando para nuestra edificación. También es cierto que tenemos a nuestro buen pastor, que es el pastor de los pastores, nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús, a quien nos queremos parecer cada día más y más. Nuestro pastor estuvo tratando el tema de sola escritura y lo hizo por la gracia de Dios de una manera muy oportuna. Así que le damos gracias a Dios por esa exposición y le pedimos que nos ayude a meditar en ella. Yo tomé algunas notas y la vamos a meditar. El tema de sola escritura está íntimamente relacionado con el tema de sola fe. Los que predican sobre este tema de las 5 solas nos dicen y nos enseñan que esto es un edificio y que la escritura es el fundamento. En buen dominicano es la zapata sobre la que ese edificio es construido. Ese edificio tiene una estructura de triángulo que sube hacia arriba, y en las 3 partes de ese triángulo, las 3 columnas, están sola fe, solo Cristo, sola gracia, para que encima nosotros entonces tengamos lo que le llaman una tarja o un letrero en grande, que es la parte de encima, que es solo a Dios sea la gloria. Amén. Bendecimos al Señor. Entonces este tema de sola escritura da paso al tema que es sola fe. Yo creo que esto fue dado por Dios. La palabra de Dios dice que el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Sobre este tema de sola escritura está edificado, como ya dije, sola fe. ¿Por qué? Porque la fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios. Hubo un predicador de hace unos siglos llamado D.L. Moody, y él dijo lo siguiente: oraba yo pidiendo fe y creía que la fe caería sobre mí como un rayo, pero la fe no parecía venir a mí, hasta que leí Romanos 10:17, que dice: así que la fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios. Dice él: desde que leí eso, comencé a leer las escrituras, y en su lectura mi fe no ha dejado de crecer. Amén. Gloria al nombre de nuestro Señor. Amén. Mi tema es sola fe, justificados
solo por la fe en Cristo Jesús, nuestro bendito y único, solo, soberano Salvador. Por la gracia de Dios, cuando nosotros terminemos este sermón, terminemos de escuchar este sermón por la gracia de Dios, estaremos, ese es nuestro propósito, estaremos en la capacidad de conocer qué es la justificación según el Evangelio bíblico, de reconocer que esta justificación es solo por gracia, por medio de la fe, solo en Jesús, como nuestro único y suficiente mediador, y que gracias a este mediador y su obra, nosotros, los que hemos sido justificados, somos beneficiados con paz, que es lo mismo que prosperidad, paz con Dios, ahora y en la eternidad, de manera que podamos vivir por la gracia soberana de Dios, para su gloria solamente, deleitándonos en Él por siempre. En la confesión de este propósito, que lo saqué del mismo texto que voy a estar predicando por la gracia de Dios, utilicé dos expresiones que no lo hice al azar. Fue algo deliberado, fue algo pensado, tomando en cuenta algunas cosas que están sucediendo hoy. Uno de esos términos fue según justificación, según el Evangelio bíblico. Porque hay otro evangelio que no es evangelio, que enseña un tipo de justificación por las obras. Y la otra palabra que utilicé es el beneficio que nosotros recibimos al ser justificados por Dios, que es paz, que es lo mismo que decir prosperidad. Y lo hice porque hay una confusión enorme hoy en día entre lo que es la prosperidad según Dios. La prosperidad según Dios es tener una relación íntima, familiar, con ese solo y único Dios soberano. El que tiene a Dios lo tiene todo, no le hace falta nada. ¿De dónde pues sale que la persona muestra como si se pudiera decir que la manera como nosotros podemos evidenciar que disfrutamos del favor de Dios es si nosotros mostramos riquezas, mostramos el éxito, mostramos el mejor vehículo que pudiera alguien imaginarse? No estamos diciendo con esto que sea malo ser rico, la Biblia no nos lo enseña. Tampoco estamos diciendo con esto que es bueno ser pobre, la Biblia no nos enseña eso. Incluso nos enseña que tanto uno como el otro son peligrosos, y que si nosotros podemos desear algo, lo que nosotros debemos desear entre uno y el otro es un balance. Manténme del pan necesario. Y que en cualquier circunstancia la prosperidad consiste en lo siguiente: he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar en abundancia como para estar en escasez, así para estar saciado como para padecer hambre. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mi prosperidad es mi relación con Dios. Por eso cuando alguien me habla, estaba predicándole la palabra y me dice, a mí no me hable de religión, yo le digo, no te estoy hablando de religión, te estoy hablando de relación, porque nuestro Dios es personal y se relaciona personalmente con quienes Él quiere. Gloria a Dios. Y qué bueno que ha querido con nosotros. Gloria a Jesús. Mi texto
y suyo también, lo pueden buscar, es Romanos capítulo 5, versículo 1. Romanos capítulo 5, versículo 1. Quien lo tenga puede decir amén. Y dice así. Gracias por ponerse de pie. Dice así: por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por tu palabra. Habla a tu pueblo en el nombre de Jesús. Pueden sentarse. Muchas gracias. Bendecimos el nombre de nuestro Señor. Yo quise traducir para nosotros este texto de una traducción al inglés. Dice así, es la Biblia amplificada o ampliada en inglés, y dice así: así que al ser justificados, pagado, declarado rectos, y se nos ha dado el derecho de estar de pie ante Dios por la fe, aferrémonos al hecho de que tenemos paz, de la reconciliación, de mantener y disfrutar y gozar la paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, el Mesías, el ungido. Gloria a nuestro Señor. Estamos celebrando el 500 aniversario de la Reforma Protestante, y por eso nosotros estamos aquí en el día de hoy. Un grupo de hermanos, me incluyo, quisimos o tuvimos la intención o fuimos motivados por Dios para crear un grupo que por el momento nos hacemos llamar reformados, y estamos llevando este mensaje durante todo este mes por distintas congregaciones, y hoy le ha tocado a esta, por la gracia y providencia de Dios. Contamos también con el apoyo de algunos pastores, entre ellos el hermano Kendall y también nuestro pastor, entre otros. Le pedimos sus oraciones y que Dios nos ayude, porque tanto ustedes como nosotros tenemos una gran batalla. Entre esos hermanos aquí tenemos al hermano mejor conocido como Pachan o Juan Pablo, y el hermano Pedro Santana. Que Dios los siga bendiciendo. En la mente de los reformadores había una gran pregunta que requería respuesta, y esa respuesta solamente podía venir de las Escrituras. La iglesia de entonces, llamada católica romana, pretendía dar respuesta a esa pregunta y había diseñado planes, puedo decir que malintencionados, de dar respuesta a esa pregunta. La pregunta es la siguiente: ¿cómo sé que Dios está a mi favor y no en contra mía? ¿Cómo puedo yo saber que Dios está en mi favor y no en mi contra? La Iglesia Católica enseña que la justificación es por la fe, es por gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús. Incluso dice también y declara que es para la gloria de Dios, y que el medio que Dios utiliza para esto es la Escritura.
Y alguien pudiera pensar, bueno, pero eso es lo mismo que enseñamos nosotros. Si usted se va al fondo, realmente no es así, y hace 500 años esos hombres comunes y corrientes descubrieron esto. Entre ellos, el ya mencionado Martín Lutero. Si bien es cierto que la Iglesia Católica Romana enseña que la salvación, que la justificación o la salvación es basado en las Escrituras, por gracia, por medio de la fe, en Cristo Jesús, para la gloria de Dios, pero falta algo. A eso, a esas 5 elementos le falta algo. Le falta que pongamos sola Escritura, solo por fe, solo por gracia, en nuestro Señor Jesucristo y para la gloria de Dios solamente. Ellos enseñan que usted es salvado al creer, pero que esa fe no es suficiente, sino que para ser justificado usted requiere del bautismo de la Iglesia Católica, que usted requiere de la administración de los sacramentos, y que la única autorizada para administrar esos sacramentos a la persona es la Iglesia Católica Romana. También añade otra cosa, y es que la gracia es un favor, una ayuda que Dios le da a aquellos que intencionalmente, libre y voluntariamente quieren y desean ser justificados. Cuando nosotros vemos todo esto, estamos delante de algo que se llama sinergia, una palabra muy famosa hoy en día. Sinergia es sin, que es en conjunto, y ergo, que es una palabra griega que significa trabajo. O sea que enseña la Iglesia ya mencionada que la justificación es el trabajo de Dios y la cooperación del pecador. ¿Enseña eso la Escritura? La respuesta es que no, porque la Escritura enseña que justificados pues por la fe en Cristo tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios nos dice a nosotros que por gracia nosotros hemos sido salvados, y aclara y dice, y esto no es de nosotros, sino que es don de Dios, regalo de Dios, y no por obras, para que nadie se gloríe. Amén. Entonces, no es una sinergia, sino lo contrario, es monergia. ¿Y qué es monergia? Mono, uno, ergo, trabajo, el trabajo de uno. ¿Y quién es ese? Nuestro Dios. Los muertos nada pueden hacer. Y nosotros, dice la palabra, que estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Nosotros estábamos como Lázaro. ¿Cómo estaba Lázaro? María le dijo, maestro, tiene 4 días de muerto. Y él ya. Antes de nosotros, por la gracia de Dios, conocer a Jesucristo, el diagnóstico era el mismo. Y él ya. Si la cosa fuera como la Iglesia Católica enseñara, entonces habría que interpretar que Jesús le estaría diciendo a Lázaro, Lázaro, a ti te toca por tu propia fuerza levantarte de ahí
y yo voy a decir, sal fuera, y que la piedra se remueva, y ese va a ser mi aporte. Así que Lázaro, ponte de pie, y ahora viene lo mío, sal fuera. Pero sabemos que no fue así. Jesús le dijo a Lázaro y le dice al pecador, sal fuera. Esa palabra que es vida, produjo vida, y Lázaro se levantó y salió de la tumba. Y entonces Jesús dijo que hay que darle de comer, ya tenía 4 días. Alabado sea el nombre de nuestro Señor. Entonces, el pecador es salvado solo por Dios, por gracia, al creer en Jesucristo, para la gloria de Dios. Lutero andaba en busca de respuesta también, porque se sentía frustrado, se sentía amargado. Él quería acercarse a Dios, pero cuando quería acercarse a Dios, por más esfuerzo que hacía, siguiendo las instrucciones de sus maestros, de que él podía ser salvado, claro que por fe, pero también por la administración de los sacramentos, y tenía que dar y trabajar para poder ser justificado. Él seguía sintiéndose infeliz, desdichado, porque Dios estaba demandando en su palabra que para nosotros poder acercarnos a Dios tenemos que ser justificados y tenemos que ser perfectos. Entonces, en esa frustración, Lutero se confesaba y le decía al cura, te absuelvo, pero él no sentía paz. La paz no estaba en su corazón, hasta que leyendo las Escrituras, un día encontró un texto que dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Dónde está eso? Habacuc, capítulo 4, versículo 2. Lo primero que nosotros vemos en nuestro texto es que el medio por el cual nosotros somos justificados, el medio es la fe sola en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La palabra justificar viene del griego dikaios, y lo que significa es mostrar o considerar como justo o inocente. Trata de el carácter o acto. Por implicación, significa inocente, santo o declarado justo. La iglesia ya mencionada enseña que esta justificación es algo inherente, o sea que está en la motivación y en el deseo del pecador de ser justificado. O sea, en sí mismo él tiene rectitud y la puede potenciar por su propia fuerza, claro, según ellos, con la ayuda de Dios, hasta llegar a ser alguien con grandes méritos, que tal vez en esta tierra no llegará a ser perfecto, y incluso de una manera tan grande que llegue a alcanzar tantos méritos que puede transferirle esos méritos a otros. O sea que ya no es por la fe sola y no es por Cristo solo, sino también por los méritos de los santos, de los méritos de María y de los méritos, incluso eso te puede ser transferido.
Pero como nadie sale perfecto de este mundo, y para nosotros poder acercarnos a Dios, tiene que ser sobre la base de la perfección, que la palabra de Dios dice que el que se acerque a Dios es necesario que crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Pero me enseñan ellos que como la persona al momento de morir nunca llega a su estado de perfección completa, pero sí alcanza un grado alto, no hay problema. Para eso se inventaron entonces el purgatorio. Y allí hay un lugar en donde la persona va y purga los pecados que le faltan y luego entonces pasa directo al paraíso. ¿De dónde sale esa enseñanza? Del mismo infierno. Somos justificados solamente por la fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La única fe que cuenta para con Dios es la fe que depositamos. Pareciera lo que voy a decir una contradicción, pero no lo es. La única fe que cuenta para Dios es la fe que nosotros depositamos en las obras, pero no en las obras tuyas ni en las mías, porque delante de Dios nuestras obras de rectitud o de justicia, Isaías capítulo 64:6 dice que delante de Dios son como trapo de inmundicia, no nos sirven de nada, son vanas. Nosotros tenemos el compromiso de ir por todo el mundo y predicar este evangelio a toda criatura. Si usted cree que los que serán salvos son escogidos ya de antemano por Dios, que de hecho la Biblia lo enseña, usted no tiene ningún problema para salir a evangelizar. ¿Y por qué? Bueno, porque usted no sabe quiénes son. Y si usted no cree que han sido escogidos, algo difícil o imposible, tampoco tiene excusa para salir a evangelizar, porque usted le va a predicar a todo el mundo sin problema. Pero yo hago aquí un llamado a que nosotros asumamos nuestro compromiso de llevar este evangelio bíblico a toda criatura, porque por ahí andan muchas personas que son escogidos tratando de alcanzar la justificación por medio de sus obras. Cuando Lutero leyó este texto de Romanos 1:17, dice que ahí se cree que fue su conversión, porque él dice: para mí fue como que el paraíso se abriera de par en par y allí yo pude entrar. Gloria al nombre de nuestro Señor. Como le decía, las únicas obras que cuentan para Dios son las obras que Cristo hizo por nosotros. Es en base a esa obra de la cruz que nosotros somos salvados. Oh, la gloria de la cruz. Alabados a nuestro Señor. Ya estamos justificados. Ya hemos sido salvados. Por gracia, por medio de la fe, solamente en nuestro Señor Jesucristo. Por su palabra hemos sido vivificados. Y entonces, ¿cuál es el beneficio que nosotros recibimos? El beneficio de nuestra justificación por medio de la fe en Cristo Jesús es que ahora nosotros vivimos en paz con nuestro Señor. Vivir en paz y en prosperidad, sin importar que tengamos o no tengamos dinero. Gloria a Dios si lo tenemos, y que nos dé la sabiduría para poder administrarlo y ayudar al que más se pueda. Pero ahora estamos en paz con Dios. Anteriormente no. El hombre cayó en pecado, se alejó de Dios,
Esa es la mala noticia. Se separó de Dios, creyó que podía ser feliz sin Dios. Y entonces dice la palabra de Dios en Eclesiastés: el hombre fue creado perfecto, pero él se ha buscado muchas complicaciones y no podía acercarse a Dios. Pero gracias a Dios por Cristo y su obra en la cruz del Calvario, y a nosotros creer en Él, y esa es la buena noticia del Evangelio, que es esta. La gran noticia del Evangelio de la Biblia es que la justificación por la fe solamente es que soy declarado justo por Dios en el preciso momento que pongo mi fe, mi confianza en Cristo, porque al poner mi fe en Jesús, Dios asignó, transfirió o imputó la perfecta justicia o rectitud de Jesucristo a mi cuenta. Y el único instrumento por el cual me conecto a Cristo y el beneficio de su justificación es la fe. Nosotros no podíamos acercarnos a ese Dios tres veces santo. Santo, santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso. Toda la tierra está llena de su gloria. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién habitará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, quien no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Yo no me puedo acercar por mi propio esfuerzo, por mis propios recursos a ese Dios. La palabra de Dios nos dice, no que seamos suficientes en nosotros mismos, segunda de Tesalonicenses 3:5, sino que nuestra suficiencia es de Dios. La única manera como nosotros nos hemos podido acercar a Dios es que, habiendo nosotros sido pecadores, malignos, imperfectos y muertos en nuestros delitos y pecados, y sobre nosotros la ira de Dios que pesaba por causa de nuestra maldad y de nuestro pecado, había una única manera de que eso pudiese ser, y es mediante un elemento legal que se llama la sustitución. Solo Cristo es el único mediador por el que somos justificados mediante el acto del legal de esa sustitución. Y providencialmente el hermano leyó el texto que mejor nos declara de una manera clara cómo se llevó a cabo esa justificación nuestra. Siendo nosotros pecadores, pesando sobre nosotros la ira de Dios, el castigo de Dios tiene que ser aplicado, porque nuestro Dios es justo y no declara por inocente al culpable. Ese capítulo que el hermano leyó ha sido llamado como la cámara de tortura de los rabinos judíos aún hoy en día. Ellos no lo enseñan. ¿Y por qué no lo enseñan? Investigando yo pude ver que el judío común lo dice ellos, lo declaran con sus propios labios. Nunca me lo habían leído. ¿Y por qué? Porque ellos dicen, ese capítulo se parece mucho al Jesús de los cristianos, porque también los judaizantes enseñan la salvación por medio de las obras. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Mas el herido fue por nuestras transgresiones y molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz cayó sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Así como Jesús
como Dios transfiere todos nuestros pecados y lo pone sobre los hombros de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien murió en la cruz, apaciguando la ira de Dios y quitando la ira de Dios de encima de nosotros al creer en este Salvador. De la misma manera, la justicia del Cristo muerto y resucitado al tercer día es transferida a nosotros, y ahora nosotros nos podemos presentar delante de Dios y estar de pie firmemente en Cristo, y Dios puede decir de nosotros: en Cristo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Amén. Tú debes de ser feliz. Amén. Por encima de todo, tú debes de ser feliz. Amén. Porque tu problema ha sido resuelto. Amén. La pregunta de los reformadores fue contestada: ¿cómo yo sé que Dios está a favor mío o en contra mía? Ahora sabemos, y Lutero y Calvino y Juan Hus y todos supieron junto con nosotros. Le damos gracias a Dios por esos hombres. Supieron que habiendo sido justificados por la fe sola en Cristo Jesús, solamente por gracia, nosotros ahora podemos vivir para la gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Solamente a su nombre sea la gloria. Amén. Gloria a Dios. Termino con esto. ¿De qué manera debemos nosotros de vivir entonces a la luz de estas grandes verdades? La que estuvo predicando el pastor Kendall y esta que tenemos aquí. Vivamos sin temor a lo que pueda suceder o esté sucediendo. No tengo que hacer una narración de todo porque ya lo sabemos, ya que nuestro problema fue resuelto. Ahora nos podemos acercar confiadamente al trono de la gracia, de donde podemos obtener misericordia y gracia que nos ayuden en el momento que más las necesitemos. Tú no debes tener miedo por eso. En esta nueva condición de justificado, es nuestro deber cultivar esta relación e intimidad con Dios por medio de la lectura, memorización, meditación y aplicación de la Escritura, a fin de que nuestra fe en Él sea edificada. Así podremos nosotros, por la gracia de Dios, ver más claramente a nuestro Señor Jesús y mantener nuestros ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y por su gracia soberana, nosotros seremos transformados más a la imagen de nuestro Señor cada día, para vivir solo, de manera singular, solamente para la gloria de Dios. Que Dios nos ayude. Amén. Dios le bendiga.